Hola, ¿cómo están? Bueno, la portavoz del presidente Trump, la fogosa, la ardorosa señorita Leavitt, ha dicho que Trump se opone a Maduro. Sí, cómo no. Se opone a Maduro, pero negocia con él. Se opone a Maduro, pero le envía a Rick Grenell, enviado especial, a que negocie con él. Se opone a Maduro, pero a través de Grenell afirma que no desea un cambio de régimen. Se opone a Maduro, pero renueva la licencia para que Chevron siga operando en Venezuela. Entonces, no se opone realmente a Maduro. No nos tomen el pelo. Si Trump se opusiera realmente a Maduro, le habría revocado la licencia a Chevron, número 1, no le hubiera enviado a Rick Grenell a que le sonríe en el Palacio de Miraflores, número 2, recibiría a Edmundo González Urrutia, presidente venezolano en el exilio, número 3, y le daría un ultimátum a Maduro para que deje el poder, número 4. Eso sería oponerse realmente a Maduro. Así que la oposición que declara pomposamente su secretaria de prensa es solo retórica, no es real, no hace daño, no asusta a nadie. Por otra parte, hoy se ha conocido que el presidente ucraniano Zelensky, que no es un dictador, como Trump lo llamó injustamente, ha llegado a un acuerdo preliminar con el gobierno de Trump para firmar un pacto, probablemente en pocos días, el viernes de esta semana, aquí en Washington, en la Casa Blanca, por el cual Ucrania cedería a futuro el 50% de los beneficios percibidos por la extracción de minerales, de gas natural y de petróleo en ese país a los Estados Unidos. Al parecer, Zelensky y Trump han llegado a un acuerdo. Trump exigía que Ucrania pagase en minerales, en petróleo y en gas $500.000 millones a Estados Unidos. Pero Zelensky se negó a aceptar esa cifra. Según reportes confiables de prensa, esa cifra ha sido eliminada del acuerdo. De manera que el acuerdo que van a firmar, si acaso este viernes, Trump y Zelensky, no fija una cifra que Ucrania le debe a Estados Unidos. Trump aspiraba a cobrar $500.000 millones. Pero en verdad, la ayuda que Biden le dio a Ucrania es de más o menos 120 o 130 mil millones de dólares. Por eso, cuando Trump envió a Kiev a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el señor Bessent le exigió a Zelensky que firmase allí mismo un papel mediante el cual Zelensky hubiera reconocido que Ucrania estaba en deuda con Estados Unidos por 500 billones con B de dólares, Zelensky se enfureció, levantó la voz, dijo a los gritos que era una insolencia, que él no iba a firmar ese documento, que él no iba a ceder a ese chantaje, y Bessent se retiró mosqueado y se marchó ofuscado de Ucrania, y fue una derrota para él y para Trump. Pero ahora Zelensky ha cedido. ¿Ha hecho bien en ceder? Yo creo que sí. ¿Por qué ha cedido? Porque Ucrania está perdiendo la guerra, porque Ucrania necesita desesperadamente la ayuda de Estados Unidos y porque Ucrania quiere que Estados Unidos
cuando negocie con Rusia, no sea demasiado severa Estados Unidos con Ucrania y demasiado complaciente con Rusia. Por eso ha cedido. Y yo creo que, conociendo el ego imperial de Trump, Zelensky ha hecho bien, ha sido astuto, ha sido visionario, ha comprendido que tiene que agachar levemente la cabeza ante Trump, le firma este documento a futuro. No creo que mientras la guerra continúe, Estados Unidos va a poder desarrollar esos proyectos para extraer minerales, gas y petróleo de Ucrania. Por lo tanto, Estados Unidos tendría mejores razones para detener la guerra, para neutralizar la invasión rusa y para, más adelante, empezar a hacer negocios con Ucrania. Dicho de otra manera, a Zelensky yo creo que le ha dolido mucho condescender a las exigencias de Trump, firmar el acuerdo de Trump. Pero al firmarlo y al venir a Washington esta semana y al visitar a Trump en la Casa Blanca probablemente este viernes, Zelensky se está convirtiendo en un socio de Trump. Ucrania se está convirtiendo en un país que se asocia con Estados Unidos para hacer negocios juntos. Ese puede ser un buen punto de partida. No me hago ilusiones con respecto a Trump. Trump no va a defender resueltamente la causa justa en Ucrania. Trump no va a confrontar de un modo agresivo al dictador ruso Putin, que fue quien comenzó la guerra y que es el culpable, el único culpable de que hayan muerto centenares de miles de personas en Ucrania, centenares de miles de jovencitos rusos, centenares de miles de jovencitos ucranianos. Si hay un país que debería ser compensado, no es Estados Unidos, es Ucrania. Y Ucrania debería ser compensada precisamente por el invasor ruso. Pero eso se verá más adelante. En este momento da la impresión de que Zelensky acepta perder una batalla ante Washington en aras de ganar la guerra, o por lo menos en aras de no perder la guerra con Rusia. Creo, insisto, que a despecho de su imagen frente a los ucranianos, muchos de los cuales no querían que Zelensky firmara este acuerdo con Washington por considerarlo lesivo al honor nacional, Zelensky ha actuado como un estadista y ha pensado primero en que a Ucrania le conviene tener cerca, al lado, a Estados Unidos. Compréndase que si Estados Unidos, como hasta ahora, continúa defendiendo solo los intereses de Moscú y socavando los de Kiev, a Zelensky solo le queda contar con el respaldo, con el paraguas militar de Europa. Y Europa va a mandar soldados, millares de soldados a Ucrania, muy pronto. Franceses, británicos, probablemente españoles, alemanes. Y son soldados que, en principio, se van a desplegar en la zona este de Ucrania, no tan cerca del Donbass y tampoco tan lejos del Donbass, con lo cual sería una suerte de muralla militar europea que impediría que las tropas invasoras rusas siguieran avanzando en territorio ucraniano. Esto está por ocurrir. Pero hoy he leído en The Economist algo que me erizó la piel, y es que Europa no tiene capacidad militar, ni siquiera si actúa de manera unida, para enfrentar a Rusia. O sea, los ejércitos de Europa sumados, esto me ha sorprendido, son inferiores al de Rusia.
No tiene Europa suficientes brigadas, suficientes tanques, suficientes soldados. Por tanto, Europa necesita de Estados Unidos militarmente y por tanto Ucrania necesita de Estados Unidos militarmente. Si Estados Unidos se retira del todo y retira todas sus tropas de Europa y retira sus armas nucleares de Europa, entonces el poderío militar europeo frente a Rusia se vería considerablemente socavado, erosionado. Ustedes saben que en Europa solo hay 2 países que tienen el arma nuclear independientemente, que son el Reino Unido y Francia. Y luego hay armas nucleares de Estados Unidos desplegadas en Europa, por ejemplo en Italia o en Alemania o en los Países Bajos, ¿no? Pero si Estados Unidos se va del todo y le dice adiós a Europa y le dice adiós a Ucrania, Rusia quedaría en una posición de ventaja desde el punto de vista militar. Saludo entonces la visión de estadista de Zelensky. Para ir terminando, he visto en el Nacional, diario importante de Venezuela, que el 71% de los venezolanos continúa confiando en María Corina Machado. Es una cifra bastante alta. 15% no confía en ella, es una cifra pequeña, débil, y 12% no sabe si confiar en ella. Saludo claro a María Corina. Y me pregunto, ¿dónde estará don Edmundo? Últimamente no hemos sabido de él. Sospecho que está muy preocupado por la suerte de su yerno, Rafael Tudares, a quien la dictadura venezolana se niega a liberar. Finalmente, he leído que, como el hombre más rico del mundo, Elon Musk, tiene pasaporte canadiense, además de pasaporte estadounidense. Y como Elon Musk ha apoyado las bravuconadas, las prepotencias, las fanfarronerías de Trump al decir que Canadá no es un país de verdad, no es un país en serio, que Canadá debería ser el estado número 51 de la Unión Americana, como el propio Elon Musk ha dicho, Canadá no es un país en serio, no es un país de verdad. Miles de canadienses, ya van 230,000, han firmado una petición para que ese país le retire la ciudadanía a Elon Musk. ¿Se lo merece? Se lo remerece. Elon Musk a fines de los 80 vivió 3 años en Canadá, estudió en una universidad en Ontario, su mamá es de Canadá, y que él, que ha vivido en Canadá, que tiene mamá canadiense, que tiene pasaporte canadiense, diga que Canadá no es un país en serio, que no es un país de veras, es verdaderamente deplorable, ¿no? Es lamentable. No le van a quitar la ciudadanía, pero comprendo bien el dolor, la indignación, el repudio de los canadienses a este señor Elon Musk, que antes me caía bien y ahora me resulta crecientemente antipático. Casi tan antipático, y ahora sí, aquí termino, como el personaje de Benji en la película A Real Pain. Mi hermano menor me recomendó esa película, traté de verla, me resultó insufrible. El personaje de Benji es insoportable. Lo pone en escena el actor Culkin, se apellida Culkin él. Y es francamente uno de los personajes más odiosos que he visto en mi larga trayectoria de cinéfilo. Peor todavía, acaban de darle un premio a ese actor. Que no cuente con mis simpatías. Me agrió completamente la película. No he podido verla más allá de la mitad, simplemente porque cada vez que abre la boca ese personaje, el de Benji, me sulfuraba el ánimo. No recomiendo A Real Pain, salvo que quieran pasar por el real dolor de ver actuar a Benji. Seguimos.